puesto que aquel que de simple particular asciende a príncipe, lo puede hacer todavía de otros dos modos, sin deberlo todo al valor o a la fortuna. No conviene, omita yo tratar de uno y de otro de esos dos modos, aun reservándome discurrir con más extensión sobre el segundo, al ocuparme de las repúblicas. El primero es cuando un hombre se eleva al principado por una vía malvada y detestable. El segundo, cuando se eleva con el favor de sus ciudadanos. En cuanto al primer modo, la historia presenta dos ejemplos notables, uno antiguo y otro moderno. Me ceñiré a citarlos sin profundizar demasiado la cuestión, porque soy de parecer que enseñan bastante por sí solos si cualquiera estuviese en el caso de imitarlos. El primer ejemplo es el siciliano, Agatocles, quien, habiendo nacido en una condición no sólo común y ordinaria, mas también baja y vil, llegó a empuñar, sin embargo, el centro de Siracusa. Hijo de algún alferero, había llevado de todas las circunstancias una conducta represible, pero sus perversas acciones iban acompañadas tanto de vigor de cuerpo y de tanta fortaleza de ánimo, que habiéndose dedicado a la profesión de las armas, ascendió por los diversos grados de la malicia, hasta el pretor de Siracusa. Luego que se vio elevado a este puesto, resolvió hacerse príncipe y retener con violencia, sin debérselo a nadie, la dignidad que le había concedido el libre consentimiento de sus ciudadanos. Después de haberse entendido sobre el asunto con el general Cartagines Amiliar, que estaba en Cilicia con su ejército, juntó una maña al senador y al pueblo en Siracusa, como si estuviera que deliberar con ellos sobre cosas importantes para la república, y dando en aquella asamblea a los soldados la señal convenida, les mandó a matar a todos los senadores, a los ciudadanos más ricos que allí se hallaban. Liberando de ambos estorbos de su ambición, ocupó y conservó el principado de Siracusa, sin que se encendieran contra él ninguna guerra civil, aunque después fue 2 veces derrotado y aún citado por los cartagineses. No solamente pudo defender su ciudad, sino que además dejó una parte de sus tropas custodiándola y marchó a actuar en África con otra. De esta suerte en poco tiempo liberó a la cercada Siracusa y puso en tal aprieto a los cartagineses, que se vieron forzados a tratarle de potencia a potencia. Se contentaron con la posesión de África y la abandonaron enteramente a Cilicia, donde se advierte, reflexionando sobre la decisión y las añanzas de Agatocles, que nada o casi nada puede atribuirse a la fortuna, no por el favor ajeno como indique más arriba, sino por medio de los grados militares adquiridos a costa de muchas fatigas y de muchos riesgos, consiguió la soberanía y si se mantuvo en ella merced a multitud de acciones temerarias, pero llenas de resolución. No cabe, ciertamente, aprobar lo que hizo para lograrla. La traición de sus amigos, la matanza de sus ciudadanos, su absoluta falta de religión, son en verdad recursos con los que se llega a adquirir el dominio, mas nunca gloria. No obstante, si consideramos el valor de Agatocles en la manera como arrostró los peligros y salió triunfando de ellos, y la sublimidad de su alma en soportar y en vencer los acontecimientos que le eran más adversos, no vemos por qué conceptuarle como inferior al mayor campeón de diferente especie moral a la suya. Por desdicha, su inhumanidad despiadada y su crueldad feroz son maldades evidentes que no permiten alabarle, como si mereciera ocupar un lugar eminente entre los hombres insignes. Pero repito que no puede atribuirse un valor a su fortuna la que adquirió el uno sin la otra. El segundo ejemplo, más inmediato a nuestros tiempos, es el de Ovilerot de Fermo, educado en su niñez por su tío materno, Juan Foglinay. Fue colocado por este más tarde en la tropa del capitán Pablo Vitelli, a fin de allí llegase bajo semejante maestro alguna alta graduación en las armas. Habiendo muerto después Pablo
y sucediéndole el mando a su hermano Viteloro. A sus órdenes peleó Obirot y como amén de robusto y valiente era inteligentísimo. Llegó a ser en breve plazo el primer hombre en su ejército. Juzgado entonces cosa servil su permanencia en él, confundió entre el vulgo de los capitanes, concibió el proyecto de apoderarse a Fermo con ayuda de Viteloro y de algunos ciudadanos de aquella ciudad que amaban más a la esclavitud que la libertad de su país. Para mejorar llevó a cabo su plan, escribió ante todo y a su tío Juan Flogiani. En la carta le decía ser muy natural, al cabo de tan prolongada ausencia, que quisiera abrazarle y ver de nuevo su patria. A ver de nuevo su patria. Esperen, perdí. Ahí. Volver a Fermo y reconocer de algún modo su patrimonio. Le añadía que, en efecto, regresaba, pero que no habiéndose fatigado durante tan larga separación, más que para adquirir algún honor y deseando mostrar a sus compatriotas que no solo había perdido el tiempo en tal respecto, creía deber presentarse con cierto atuendo, acompañado de amigos suyos, de varios servidores y de 100 soldados de a caballo. Por ende le rogaba hiciera de modo que los ciudadanos de Fermo le acogiesen con distinción, atendiendo a que semejante recibimiento no solo le honraría al mismo, sino que redundaría también en gloria del tío, su segundo padre y su primer preceptor. Juan no dejó de hacer los favores que solicitaba y a los que parecía ser acreedor su sobrino. Procuró que los ciudadanos de Fermo recibiesen con gran honra y alojos a su palacio. Olivero, luego de haberse dispuesto todo para la maldad que había premeditado, dio en el palacio un espléndido banquete, al que invitó a Juan Flogiani y a las personas de más viso de la población. Al final del convite, y cuando conforme al uso de entonces se departía sobre cosas que se había comúnmente en la mesa. Olivero hizo recaer diestramente la conversión sobre la grandeza de Alejandro y de su hijo César Borgia, como asimismo sobre sus empresas, mientras le correspondía los discursos de otros, y los otros contestaban a los suyos. Se levantó de repente manifestando ser aquella una materia que no debía hablarse más que en un apartado sitio, y se retiró en un cuarto particular, al que Flogiani y las demás personas que viso le siguieron. Apenas se hubieron sentado allí, cuando por salidas ignoradas de ellos entraron diversos soldados, que los degollaron a todos sin perdonar a Flogiani. Terminada la matanza, Olivero montó caballo, recorrió la ciudad, fue a sitiar el primer magistro en su propio alcanzar, y los habitantes de Fermo, poseídos de súbito inaudito temor, se vieron obligados a obedecerle y a formar un nuevo gobierno, del que constituyó soberano, desembarazado por tal arte de todos aquellos hombres cuyo descontento podía hacerle fatal. Fortificó su autoridad con nuevos estatus civiles y militares, de suerte que por espacio del año que conservó su soberanía, no solo se mantuvo seguro en la ciudad de Fermo, sino que además se hizo respetar y de temer de sus vecinos. Y hubiera sido tan perdurable como a Agatocles, si no se hubiese dejado engañar por César Borgia, cuando en Sicaglia sorprendió este. Como indiqué ya, a los urginos y a los vitelinos aprehendido con estos el propio Olivero en aquella ocasión. Un año después de su parricidio, le arrojaron en compañía de Viteloro, que había sido su mentor de audacia y de maldad. Podrían preguntarse, ¿por qué Agatocles, Olivero y algunos otros de la misma especie lograron, a pesar de tantas traiciones y de tantas crueldades, vivir largo tiempo seguro en su patria?
y defenderse de los enemigos exteriores sin seguir siendo traidores y crueles? También podría preguntarse por qué sus ciudadanos no se conjuraron nunca contra ellos al paso que otros, empleando iguales recursos, no consideraron conservarse jamás en sus estados, ni en el tiempo de paz, ni en el tiempo de guerra. Creo que este dimana del uso bueno o malo que se hace de la traición y de la crueldad. Permítame llevar buen uso de los actos de rigor que se ejerce con brusquedad de una vez y únicamente por la necesidad de promover la seguridad propia sin continuarlos luego y tratando a la vez de encaminarlos cuando sea posible a la mayor utilidad de los gobernados. Los actos de severidad mal usados son aquellos que poco a poco el principio va aumentándose y se multiplican día a día. En vez de disminuirse y atenderse su primitiva finalidad, los que se atienden al primer método pueden con los auxilios divinos y humanos remediar como a grato que su situación, en tanto que los demás no es posible que se mantengan en menester. Pues, pues el que adquiera un estado ponga atención en los actos de rigor que le es preciso ejecutar, a ejercerlos todos de una sola vez e inmediatamente a fin de no verse obligado a volver a ellos todos los días y a poder no renovarlos, tranquilizar a sus gobernados y a los que se ganará después fácilmente haciéndoles bien. El que obra de otro modo por timidez o guiado por malos consejos se ve forzado de continuo a tener la cuchilla en la mano y no puede contar nunca con sus súbditos, porque estos mismos que le saben porque estos mismos que les saben obligado a proseguir a redundar los actos de severidad, tampoco pueden estar seguros con él precisamente porque semejantes actos han de ejecutarse todos juntos, porque ofenden menos y el menor el tiempo que se tarda en pensarlos los beneficios. En cambio ha de verse poco a poco a fin de que haya lugar para sobrearlos mejor. Así, un príncipe debe ante todas las cosas conducirse con sus súbditos de modo que ninguna contingencia, buena o mala, les haga variar, dado que si sobrevinieran tiempos difíciles y penosos, no le quedaría ya ocasión para remediar el mal y el bien que hace entonces no se convierta en provecho suyo, pues lo mirarían como forzoso y no se lo agradecen.